¿Erkan Meric se bajó del avión a última hora y dejó a Cannes con la alfombra roja tendida? ¿Hubo tensión alrededor de Sandokan, Asal y ese entorno de egos que en ferias así late bajo los flashes? Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de meternos de lleno en el tema, gracias por suscribirse y por acompañarnos siempre, porque lo que está pasando con esta promoción internacional tiene a toda la industria con la mirada fija en una silla vacía que, paradójicamente, es la que más ruido hace. Con MIPCOM Cannes 2025 en pleno estallido de estrenos, tratos y sonrisas de catálogo, la ausencia de Erkan Meric fue lo que desvió el foco de los paneles a los pasillos. La serie Sandokan, la carta más ambiciosa de la temporada para abrir mercados fuera, llegó con proyecciones privadas, entrevistas a medios globales y ese fanatismo que, cuando un proyecto suena a éxito, se escucha hasta en las habitaciones del hotel. Todo estaba listo. Equipo técnico, socios internacionales, representantes, el despliegue más cuidado. ¿El único detalle imposible de maquillar? Que Erkan, el rostro que sostiene la épica de la ficción, no apareció. Las primeras versiones se colaron como susurros en la cola de acreditación y terminaron convertidas en tendencia. Se dijo que Erkan avisó que estaría en España cumpliendo compromisos personales impostergables. Bastó esa frase para que las redes quedaran encendidas. ¿Será que no quiso coincidir con Asal Suba?, preguntaban con suspicacia. ¿Y si decidió quedarse lejos para no alimentar la hoguera del chisme con la persona con la que se le ha vinculado últimamente? Añadían otros, poniendo lupa en sus movimientos. El rompecabezas empezó a armarse con piezas no siempre compatibles, pero todas igual de atractivas para el juego del rumor. Mientras tanto, en la Riviera, Asal Suba conquistó miradas desde su primera aparición. Su estilismo, su aplomo ante la prensa y ese magnetismo que ya es marca registrada fueron el comentario repetido en alfombras, reuniones y cenas de trabajo. En paralelo, un protagonista masculino muy solicitado pasó por Cannes a presumir sus propios proyectos y multiplicó la atención con fotografías, guiños y mensajes cruzados que en lo digital funcionan como gasolina pura. Y sí, la butaca que le correspondía a Erkan resaltaba por ausencia. Un hueco físico que se volvió simbólico a velocidad de vértigo. Se instaló, entonces, la teoría que más titulares disparó. Erkan habría preferido mantenerse al margen de la feria para esquivar la incomodidad de coincidir con una historia que le pesa y que el público jamás termina de soltar. Porque los que siguen esta pareja lo saben, la química de Erkan Meric y Asal Suba no nació de la nada. Se forjó en un set, se alimentó de la ficción y, según no pocos, se extendió a los pasillos donde lo profesional y lo íntimo chocan sin pedir permiso. En Cannes, la presencia arrolladora de Asal y la ausencia sonora de Erkan se abrazaron como piezas complementarias de una misma foto viral. Aún sin su protagonista, la promoción de Sandokan funcionó con fuerza. Las proyecciones se llenaron, las preguntas sobre el universo de la serie se repitieron en varios idiomas y el equipo sostuvo la agenda con disciplina. Sin embargo, la sombra de la duda recorría cada conversación. ¿Dónde está Erkan? ¿Por qué no vino si el lanzamiento en Cannes es una vidriera imposible de desaprovechar? ¿Fue una decisión personal o una jugada calculada? Lo que debía ser una celebración nítida terminó teñido por la narrativa irresistible del que se hace extrañar más de la cuenta. Lo más provocador llegó en forma de cuchicheo amplificado. Que Erkan no habría querido, textualmente, meterse en la fiesta ahora que Asal brillaba con luz propia y que cierta compañía recurrente en su vida privada, esa figura activa en redes con la que se le ha asociado. Podría ser el blanco preferido del teclado ajeno. Según quienes siempre leen entre líneas, su ausencia fue una forma de proteger, de evitar roces superfluos y, a la vez, de redoblar el efecto halo de todo lo que sucedía en la costa francesa. Un gesto que, por paradoja, lo convirtió en protagonista silencioso. Las interpretaciones no tardaron en volverse una competencia. Un sector sostuvo que, de no existir esa nueva ilusión que a Erkan lo tiene con la guardia alta frente a los opinadores seriales, él habría volado directo a Cannes. Otros elevaron la apuesta romántica. Si Asal está allá, él prefiere no tentar al destino ni agitar el pasado con un par de fotos casuales. Y así, sin confirmaciones, el guión del día lo escribieron miradas, suspiros y especulaciones. El papel de la prensa del corazón fue crucial. Cada gesto, cada silencio, cada paso medido se analizó con detalle obsesivo. Para entender por qué la conversación se volvió tan eléctrica hay que retroceder. Hubo una ficción que los unió, una sintonía que dejó huella y que el fandom convirtió en bandera. Tras aquella etapa, ambos siguieron caminos que le sumaron oficio y fama, pero la posibilidad de verlos en el mismo plano siempre activa el modo lupa. Ahora, con Asal derrochando seguridad en la Croisette y Erkan replegado, la cronología revive con facilidad. No faltó quien planteara. Tal vez lo vio venir,
Tal vez eligió el silencio para no ofrecer carnada a un timeline que no perdona. Y sin embargo, la maquinaria de Sandokan no se detuvo. Con inteligencia, la producción mostró músculo, se apoyó en el resto del elenco, en tráilers pulidos, en respuestas que abren puertas sin cerrar ninguna. En la sala, la historia se bastó a sí misma. Fuera, el vacío de Erkan sumó misterio y se volvió un tema en sí mismo. Los medios anotaron, la campaña camina, pero todos preguntan por él. Esa dualidad, ese equilibrio extraño entre lo que se ve y lo que se espera ver, dejó claro que los relatos paralelos pueden impulsar una estrategia tanto como una entrevista firmada. ¿Fue táctica o simplemente agenda? En redes, las banderas quedaron plantadas. Los que creen en los movimientos milimétricamente calculados aseguraron que el ausente elevó el ruido sin decir una palabra. Los que apuestan por la explicación práctica recordaron que las carreras internacionales se sostienen también con viajes, campañas en otros países y reuniones cerradas que no se postergan. Y, en el medio, muchísima gente conectada solo para ver si, en algún rincón de Cannes, el azar juntaba a Azal y a Erkan ante una cámara perdida. No faltaron frases lapidarias. No estuvo, pero todos hablaban de él. Eso también es estar. Con Azal en escena, cualquier paso en falso de Erkan habría multiplicado las lecturas maliciosas. A veces, proteger un vínculo, sea el pasado, sea el presente, también es elegir no aparecer. Cada sentencia abona el mito, y el mito es parte de la ecuación cuando el público ya no mira solo lo que ocurre en pantalla, sino lo que chisporrotea entre bambalinas. En el tablero del espectáculo, el silencio puede ser más escandaloso que un titular. El detalle más comentado fue esa sensación de vacío tangible, la serie avanzando en su misión comercial, los pases privados agotados, y la insistente pregunta flotando como un dron que no se va. Tal fue el peso de esa ausencia que, vista desde otro ángulo, pareció empujar la conversación en redes por carriles que a la producción, paradójicamente, también le convienen. Porque, con cada hilo de charla, Sandokan se volvía palabra clave, y cada palabra clave acerca al público nuevo que los mercados reclaman. Y luego, la mirada volvió a Azal, ya que su presencia demostró por qué su nombre arrastra tanto interés. Camina con la elegancia de quien sabe que la cámara la quiere, responde sin sobreactuar, dosifica sus sonrisas y deja una puerta entreabierta para que el comentario crezca solo. Muchos dieron por hecho que, si la otra punta de la historia, Erkan, se mantenía a distancia, era para que esa luz no se viera opacada por la nube del cotilleo. La narrativa suena dulce, dejarla a ella relucir, contener la tentación de capitalizar el foco, apostar por el equilibrio. Claro que, en la misma línea, apareció el costado más terrenal, y si todo era tan simple como que Erkan ya había comprometido fechas en España y no pudo cuadrar la agenda, y si la vida fuera exactamente eso, una suma de decisiones logísticas antes que un ajedrez emocional, ese contrapunto, tan mundano, convive con la épica de los rumores y hace que la historia se sienta real, cercana, posible. Porque el brillo de Cannes contrasta con los vuelos, las reuniones, los acuerdos que se firman lejos del glamour. Desde el equipo de la serie, las voces fueron prudentes. Hablaron de trabajo, de la ambición del proyecto, de la recepción cálida de compradores y periodistas. Evitaron dar combustible a las interpretaciones y, con profesionalismo, sostuvieron el plan. Y aún así, la sensación de que la figura principal faltaba no dejó de acompañar cada intercambio con la prensa. Porque cuando el público se acostumbra a que un rostro encarne la promesa, su ausencia se convierte en un personaje más. Un personaje que, sin decir palabra, marca el ritmo de la conversación. En los corrillos, se escuchó también la tesis del efecto boomerang. Al apartarse, Erkan permitió que todo lo que rodeaba a Azal encontrara su propio cauce, de rebote, el interés por él se disparara aún más. Se habló de una jugada fina, de esa cuerda floja que recorre quien entiende cómo se viraliza hoy cada mínimo movimiento. Hubo quienes aplaudieron la templanza y hubo quienes pidieron explicaciones más concretas. Pero todos, sin excepción, siguieron mirando. En paralelo, no faltaron quienes recordaran que Erkan y Azal se deben gran parte de su leyenda al eco de una ficción que rompió la pantalla y se volvió conversación en sobremesas, foros y perfiles de fans. Esa memoria compartida alimenta la esperanza de volver a verlos lado a lado, aunque sea en un panel de industria. Por eso, cada feria internacional tiene el potencial de convertirse en un capítulo nuevo de ese folletín involuntario que se escribe con silencios, imágenes sueltas y declaraciones calculadas. Al final del día, si algo dejó claro MIPCOM Cannes 2025 fue que Sandokan puede sostener su discurso aun cuando su figura estelar no esté en la foto, y que la resonancia de Azal Suba está en su mejor momento. Pero,
Sobre todo, confirmó que el público quiere historias que vibren más allá de la ficción. Historias sobre decisiones, sobre lealtades, sobre el cuidado, o la osadía, de cruzar miradas en el momento menos pensado. Y ahí, Erkan Meriç y Asal Suba siguen siendo un imán perfecto. ¿Se trató de una estrategia fría o de una agenda imposible? ¿Fue un gesto de respeto hacia una mujer que sabe sostener el foco sola, o un muro de contención frente a la voracidad de las conjeturas sobre la vida privada de él? Preguntas que, por ahora, no tienen respuesta oficial, pero que mantienen viva la chispa. Porque, si algo nos enseñan estos días, es que en el mundo del espectáculo el silencio puede ser un trueno cuando la audiencia está entrenada para leer entre líneas. Y ahora te pregunto a ti, que estás del otro lado. ¿Crees que Erkan no pisó Cannes por pura logística o por proteger su historia, pasada o presente, con Asal? ¿Fue un paso atrás para dar dos adelante en la campaña global de Sandokan? Te leo en comentarios. Si te gusta que acerquemos estos relatos cargados de emoción, suscríbete y activa las notificaciones de escándalos de series turcas para no perderte ninguna actualización. Comparte este video con tus amigos, porque aquí seguiremos descifrando lo que se dice en voz baja y lo que se grita en titulares. El show no se detiene, las versiones cambian, y cada semana trae una vuelta de tuerca nueva. Nosotros estaremos aquí para contártela. Hasta el próximo video, en Escándalos de Series Turcas, donde el brillo de alfombra roja se cruza con el latido de las historias que más nos apasionan.